Mi hermano se acostó con mi prometida. Mis padres lo llamaron un error y me obligaron a perdonarlos. Así que sonreí, los eliminé a todos de mi vida para siempre y desaparecí sin previo aviso. Quiero dejar algo en claro antes de entrar en detalles. No escribo esto porque necesite compasión. No lo escribo para procesar un trauma ni nada por el estilo. Escribo esto porque la imagen completa de lo que sucedió, todo, de principio a fin, es el tipo de cosa que necesita existir en algún lugar fuera de mi propia cabeza. Así que, aquí está. Mi nombre no importa. Lo que importa es que construí algo real. Tenía 24 años cuando empecé la empresa, equipo de suministro para acuicultura, sistemas de alimentación automatizados, consultoría operativa para granjas piscícolas comerciales en Sinaloa y Sonora. No es glamoroso, no es el tipo de cosa que explicas en las reuniones sin ver cómo a la gente se le nubla la mirada, pero es rentable de maneras que las industrias más emocionantes no lo son. Había pasado 2 años después de la universidad trabajando en una bodega durante el día y haciendo auditorías de inventario para un pequeño proveedor agrícola por las noches y los fines de semana. Ahorré 72.000 pesos. Conocí a un tipo con una operación pesquera que necesitaba una mejor fuente de equipos y no podía permitirse una relación completa con un proveedor. Me convertí en eso para él. Luego para 3 más como él. Luego contraté a alguien. Luego a 2 personas más. Luego dejé de contar empleados y empecé a contar contratos. A los 29, el negocio generaba más de 18 millones de pesos anuales. A los 31, que es donde comienza esta historia, tenía 17 empleados a tiempo completo, contratos en 3 estados y una reputación en una industria de nicho que significaba algo. No tomé atajos. No acepté inversores que quisieran puestos en la junta directiva. Era completamente mío y lo dirigía de la manera en que lo construí, con cuidado, sin hacer ruido. El dinero cambió las cosas para mi familia, gradualmente, y luego de golpe. Mi padre, Rodrigo, se había retirado como contratista de obra civil el año en que cumplí 27. Le había ido bien a lo largo de los años, pero la jubilación redujo los márgenes rápidamente. Mi madre, Elena, llevaba la contabilidad a tiempo parcial para un despacho contable local. Suficiente para mantenerse ocupada, no suficiente para cubrir mucho. Cuando el negocio comenzó a producir dinero de verdad, no hice un espectáculo de ayudarlos. Simplemente lo hice. Rodrigo necesitaba una camioneta nueva, me encargué de ello. La cocina de su casa se había estado cayendo a pedazos durante una década, la mandé a renovar. Cosas pequeñas al principio, luego más grandes. La más grande fue la casa misma. 4 recámaras, un patio de buen tamaño en una colonia en Guadalajara que se había valorizado constantemente a lo largo de los años. La compré de contado a los 28, puse sus nombres como residentes y cubrí los impuestos, los servicios y el mantenimiento sin convertirlo en una conversación mensual. Era su hogar. Yo era el dueño. Así es como funcionaban las cosas en mi cabeza en ese momento. Mi hermano, Javier, se mudó de nuevo a la casa unos 18 meses antes de que todo se derrumbara. Tiene 36 años, 5 más que yo, y tiene un don para estar entre oportunidades de una manera que siempre suena temporal y nunca lo es. El emprendimiento anterior había sido una especie de negocio de reventa de importaciones que nunca despegó. Antes de eso, un acuerdo de franquicia que se vino abajo. Él es todo encanto, del tipo que funciona con la gente que no ve el patrón. Yo veía al patrón y lo ayudaba de todos modos porque era mi hermano y sentía que eso era lo que se hacía. Lo puse en la nómina de la empresa como consultor de logística, un puesto de bajo nivel, coordinación de proveedores, nada que tocara las finanzas principales. Le daba un ingreso que parecía legítimo en papel. A cambio, tenía acceso a las cuentas de los proveedores y a una línea de crédito de la empresa para compras operativas. Pensé que le estaba dando un punto de apoyo. No estaba prestando suficiente atención para ver lo que realmente estaba haciendo con ello. Luego estaba Sofía. La conocí en un congreso de la industria 3 años antes de todo esto. En ese momento trabajaba como corredora de materias primas, vestía de forma impecable, era buena para leer el ambiente y se sentía cómoda en conversaciones que a otras personas les resultaban difíciles. Estábamos en la misma sesión de trabajo.
Hizo un comentario con el que no estaba de acuerdo, y se lo dije directamente. En lugar de ponerse a la defensiva, se rió. Eso me gustó de inmediato. Salimos durante 18 meses antes de que le propusiera matrimonio. Dijo que sí sin dudarlo. Creí cada parte de ello. A los 6 meses de nuestro compromiso, dejó su trabajo en la correduría y comenzó a describir su trabajo como consultoría. Los detalles siempre eran vagos cuando le preguntaba. Confidencialidad del cliente. Apenas estableciéndome. Es complicado. Lo dejé pasar porque el negocio estaba en una fase de expansión y confiaba plenamente en ella. Esa confianza no fue correspondida. La boda estaba a 4 meses de distancia. El salón de eventos reservado. Depósitos pagados en todos los rubros. Comidas familiares en casa de mis padres todos los domingos. Sofía y Elena llevándose bien. Javier haciendo reír a todos en la mesa. Rodrigo sirviendo las bebidas. Todo se veía exactamente como se suponía que debía verse. Llegué a casa temprano un martes. Una reunión se había cancelado. La camioneta de Javier estaba en la entrada, lo cual no era inusual. Pasaba por la casa con regularidad. No le di importancia. Abrí la puerta principal, escuché algo y me quedé quieto por un segundo mientras mi cerebro procesaba lo que mis oídos le decían. Luego caminé por el pasillo hacia la recámara. La puerta estaba entreabierta unos centímetros. La empujé el resto del camino y me quedé en el umbral. He revivido ese momento 1000 veces desde entonces. Lo que vi no me rompió. Lo que me rompió fue lo que sucedió en las 2 horas siguientes. Específicamente, lo que mis propios padres dijeron antes de que tuviera tiempo de respirar. Sofía me vio primero. Se quedó completamente inmóvil. El tipo de quietud que no es sorpresa, es cálculo. Javier se volteó lentamente, como un hombre que ya había empezado a hacer cuentas antes de registrar completamente que yo estaba allí. Ninguno de los dos habló. Yo tampoco. Me quedé en ese umbral durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron 4 segundos. Y luego dije en voz baja, sin levantar la voz en lo más mínimo, salgan de mi casa. Eso fue todo. Caminé a la cocina y me senté a la mesa. Javier estaba vestido y fuera de la casa en menos de 2 minutos. Al pasar por la cocina, disminuyó la velocidad y de hecho lo dijo. Realmente me miró y dijo, hermano, simplemente pasó. Como si esas 3 palabras fueran a hacer algo útil. No lo miré. No respondí. Mantuve mis ojos en la mesa hasta que escuché la puerta principal cerrarse y su camioneta arrancar en la entrada. Sofía tardó más. Llegó al umbral de la cocina completamente vestida, con los ojos rojos, y dijo, ¿puedo explicar esto? Dije, no, en realidad no puedes. Se quedó allí otros 30 segundos, esperando que dijera algo más. No lo hice. ¿Se fue? Me senté en esa mesa durante 20 minutos sin moverme. Sin música, sin televisión, solo el sonido de la casa asentándose. No estaba exactamente en shock. Era más como la sensación de un cálculo que se completa, como si una parte de mi cerebro hubiera sospechado una respuesta durante un tiempo y acabara de recibir la confirmación. Entonces sonó mi teléfono. Mi madre. Solo eso me dijo todo sobre la primera llamada que hizo Javier desde su camioneta al salir de mi entrada. No había llamado para disculparse con alguien. Había llamado para adelantarse a la historia. Y Elena, mi madre, que había comido en mi mesa todos los domingos durante 3 años con ambos, comenzó con, fue un error. ¿Es tu hermano? No respondí. Colgué. Rodrigo llamó 4 minutos después. La frase inicial de mi padre fue más considerada, como si hubiera tenido tiempo de pensar en el encuadre. No hagas algo que destruya a esta familia por una mala decisión. Piensa en lo que han construido juntos. Esa palabra, juntos. Me quedé con ella después de terminar la llamada. ¿Qué habíamos construido juntos exactamente? El negocio era mío. Cada contrato, cada contratación, cada decisión tomada a las 6 de la mañana antes de que nadie más estuviera despierto.
La casa en la que vivían era mía. La camioneta en el garaje de mi padre era mía. La cocina en la que cocinaba mi madre había sido remodelada con mi dinero. El ingreso que financiaba cada rincón cómodo de todas sus vidas provenía de una sola fuente. Y, sin embargo, en el momento en que las personas que habían elegido proteger por encima de mí quedaron expuestas, de repente era una estructura compartida. De repente, había un juntos que aparentemente tenía la obligación de preservar. No dormí esa noche. Sofía regresó a las 10. La dejé entrar porque quería escucharla hablar. Dio una larga explicación: distancia en la relación, soledad, Javier la había estado buscando, solo había estado sucediendo unos meses, no significaba nada. Las palabras salieron ensayadas, de la manera en que sucede cuando alguien las ha estado preparando en su cabeza por más tiempo que la situación para la que las está usando. Escuché sin interrumpir. Luego dijo algo que lo cambió todo. Tus padres sabían que las cosas habían estado tensas entre nosotros. Hablé con tu madre al respecto. Ella lo entendió. Lo dijo como si fuera un detalle para suavizar las cosas, como si fuera a ayudar. Elena sabía que Sofía y Javier habían estado pasando tiempo juntos, sabía que la relación estaba tensa y no me dijo nada. Ni una sola vez. Ni una palabra durante semanas de comidas dominicales y llamadas casuales y 100 oportunidades para decir algo. Había elegido proteger el acuerdo por encima de su propio hijo. No reaccioné. Miré a Sofía y sonreí. No sarcásticamente, no cálidamente, solo una expresión tranquila y serena que aparentemente comunicó algo para lo que no estaba preparada, porque se detuvo a mitad de la frase y no continuó. Más tarde le dijo a alguien que esa sonrisa la asustó más que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Le pedí que se fuera. ¿Se fue? Me senté solo en la cocina hasta las 3 de la madrugada. Luego abrí mi laptop y comencé a mapear cuentas, activos, pasivos, puntos de acceso, dependencias. ¿Quién dependía de qué? ¿Quién tenía acceso a qué? ¿Cómo se veía realmente la arquitectura financiera completa de mi vida cuando la dibujabas? Honestamente, fue entonces cuando lo encontré. El nombre de Javier en una cuenta de crédito de proveedor que no había autorizado. Como firmante secundario en un documento que tenía mi firma, excepto que yo nunca lo había firmado. Revisé los últimos 18 meses de registros cuidadosamente. Las cantidades eran pequeñas. Los intervalos eran irregulares. Eso fue intencional. Lo suficientemente pequeño e irregular para permanecer por debajo de los umbrales de alerta automatizados. Durante 18 meses, sumó poco más de 1.332.000 pesos. Y eso fue solo lo que encontré en la primera hora de búsqueda. Tampoco dormí esa noche. A las 5 de la mañana, tenía 3 pestañas de navegador abiertas, 2 hojas de cálculo en ejecución y un bloc de notas legal cubierto de una escritura que se había vuelto progresivamente más pequeña y apretada a medida que pasaban las horas. No estaba entrando en pánico. Eso es lo que quiero dejar en claro. No hubo pánico. Lo que sentí fue más cercano a la calma concentrada y sin aire que llega cuando un problema se vuelve completamente concreto. La traición abstracta es devastadora. Los números específicos son solo un problema a resolver. Seguí revisando registros. El método de Javier era sencillo una vez que entendí su lógica. Tenía acceso a la cuenta del proveedor como parte de su rol de consultoría, lo suficientemente legítimo como para que nadie lo señalara. Cuando llegaban facturas con sobrepagos menores, la práctica estándar era aplicar el excedente como crédito para el siguiente pedido. Lo que Javier había estado haciendo en su lugar era desviar esos excedentes a una cuenta separada a través de una serie de pequeñas transferencias correctivas que individualmente parecían asientos de conciliación de rutina. Nadie revisaba los asientos de conciliación con esa granularidad a menos que estuvieran buscando específicamente. Yo no había estado buscando. Para cuando tracé el recorrido completo, la cifra había superado el 1.332.000 pesos, y dejé de sorprenderme por lo que estaba encontrando. Luego pasé a la capa de Sofía. Primero saqué la autorización de la línea de crédito. El documento con mi firma, aprobando un aumento en el límite de crédito operativo de la empresa. Nunca había firmado ese documento.
Lo sabía con total certeza porque el aumento que autorizaba se había discutido internamente, y yo había decidido no hacerlo 3 meses antes. La discusión estaba en mi correo electrónico. La decisión de no proceder estaba por escrito. Y, sin embargo, allí estaba mi firma en un documento de aprobación fechado 6 semanas después de que yo hubiera dicho que no. Las firmas reales tienen variación. La presión cambia. El ángulo se desplaza ligeramente. La cola de una letra se engancha de manera diferente dependiendo de lo rápido que te muevas. Había firmado mi nombre miles de veces a lo largo de los años, y no había dos idénticas en cada detalle. Esta lo era. La firma en ese documento era técnicamente competente y completamente consistente. La forma en que algo se ve cuando alguien lo ha practicado en lugar de haberlo vivido. El segundo documento era una transferencia parcial de activos inmobiliarios. Papeleo preliminar que parecía estar moviendo una de mis propiedades comerciales a una estructura de nombre conjunto. Nunca se completó. Cualquiera que fuera el punto final previsto, algo lo había interrumpido. La firma en ese coincidía con la primera. Sofía había pasado 2 años como corredora de materias primas. Era buena con los documentos. Entendía cómo se movía el papeleo financiero a través de los sistemas y dónde estaban las lagunas de revisión. No había sido vaga sobre su trabajo de consultoría porque el trabajo fuera aburrido. Había sido vaga porque el trabajo era este. Me recliné de la laptop y miré lo que había reunido. Javier robando, Sofía falsificando. Ambos operando con suficiente confianza y consistencia como para sugerir que se sentían seguros haciéndolo. Y entonces recordé el hilo de correo electrónico. Todavía tenía acceso al almacenamiento en la nube familiar compartido, una configuración de años atrás que nadie había cerrado formalmente. Lo abrí, fui a la carpeta de Elena y encontré un hilo de correo electrónico de hace 8 meses entre ella y Javier. Su línea: ten cuidado. Tarde o temprano se dará cuenta. La respuesta de una sola palabra de Rodrigo: de acuerdo. No, detente. No, ¿qué estás haciendo? No, no seré parte de esto. Solo ten cuidado. No lo habían construido. ¿Pero lo sabían? Sopesaron el costo de decir algo contra el costo de no decir nada. Y eligieron el silencio porque decir algo significaba rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas significaba el fin de una vida que yo había estado financiando silenciosamente durante años. Cerré la laptop a las 6 de la mañana y preparé café. Mientras se hacía, llamé a mi abogado de negocios en el extranjero, un hombre que había contratado 2 años antes cuando me estaba expandiendo a los mercados de exportación, alguien completamente fuera del conocimiento o del círculo social de mi familia. Le dije que necesitaba comenzar a reestructurar la propiedad de la empresa a través de la sociedad holding registrada en el extranjero que discutimos como una contingencia durante la planificación de la exportación. Me preguntó qué tan rápido. Dije, tan rápido como se pueda hacer limpiamente. Dijo 2 semanas, tal vez menos. Durante las siguientes 48 horas, también contacté a un abogado inmobiliario y le di instrucciones para poner a la venta la casa familiar. Precio de mercado, lo suficientemente competitivo como para moverse rápido. El anuncio se publicó discretamente con instrucciones de priorizar a los compradores al contado. Eliminé a Javier de todas las cuentas y puntos de acceso de la empresa, enmarcándolo internamente como una auditoría de seguridad de rutina, nada que levantara sospechas entre el personal en general. Moví mis ahorros personales a una cuenta que existía completamente fuera del conocimiento de mi familia. Llamé al salón de eventos de la boda, cancelé la reserva y me aseguré de que el reembolso se procesara solo a mi tarjeta. Luego construí el archivo de evidencia, cada registro de transferencia, ambos documentos falsificados, capturas de pantalla del hilo de correo electrónico, una cronología limpia con montos y fechas. Lo organicé en secciones, una para los inversores, una para la familia extendida, una para las autoridades. Etiqueté cada carpeta claramente y guardé todo en una unidad encriptada. Al 4.º día, Sofía vino a mi oficina. Estaba serena. Había tenido tiempo de reagruparse. Y entró con la energía de alguien que había decidido que una conversación directa y razonable era la jugada. Se sentó frente a mí y habló sobre los depósitos de la boda, sobre cuánto ya se había comprometido, sobre la interrupción en nuestras vidas.
Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, tus padres piensan que lo mejor para todos es manejar esto en privado. Sugirieron tal vez terapia de pareja, un proceso estructurado. Lo dijo como si fuera una sugerencia neutral, como si estuviera transmitiendo información en lugar de entregar un mensaje coordinado. Pero yo había encontrado ese hilo de correo electrónico. Sabía exactamente cuánto tiempo llevaba este equipo en particular en comunicación. La miré a través de mi escritorio y sonreí. La misma sonrisa que la noche en que se fue de la casa. La reconoció de inmediato. La vi registrarla y la vi tratar de decidir qué significaba. No llegó a una conclusión antes de que le agradeciera por venir y le dijera que estaría en contacto. Se fue luciendo más inquieta que cuando llegó. Esa noche, abrí una aplicación de viajes y reservé 2 vuelos. El primero estaba a mi nombre legal completo. El segundo estaba a mi segundo nombre, un nombre que aparecía en mi pasaporte pero que nunca había usado profesional o personalmente en ningún contexto que mi familia reconociera. Nadie sabía sobre el segundo vuelo. Nadie sabía sobre muchas cosas. La última semana fue la parte más extraña de todo. Fui a trabajar todos los días, respondí correos electrónicos, participé en 2 llamadas con clientes y las manejé bien. Cuando Sofía me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos ese fin de semana para hablar correctamente, respondí, claro, arreglaremos algo. Me devolvió una respuesta que sonaba aliviada. Pensó que eso significaba progreso. Javier envió un largo mensaje de texto de disculpa el miércoles, 3 párrafos, bien estructurado, emocionalmente calibrado de una manera que no coincidía con su escritura habitual. Alguien le había ayudado a redactarlo. Casi seguro que Elena. Lo leí una vez, lo archivé en la carpeta de evidencia sin responder y volví a lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era terminar el trabajo. La reestructuración de la propiedad se completó el 9º día, más rápido que las 2 semanas que mi abogado había estimado. La empresa ahora se encontraba dentro de una sociedad holding registrada en el extranjero conmigo como funcionario en lugar de como propietario nacional nombrado. Cualquier intento de reclamarla como un activo matrimonial o familiar compartido en un litigio requeriría navegar por una estructura legal internacional que llevaría años y costaría más de lo que podría producir. No era intocable. Simplemente era lo suficientemente caro como para estar funcionalmente fuera del alcance de personas sin recursos, lo que a partir de esa semana, describía a todos en mi familia. El abogado inmobiliario llamó el 10º día. Oferta en efectivo por la casa familiar, cerca del precio de venta. Acepté. Contrato estándar, cláusula de desalojo de 30 días para los ocupantes actuales. Exigible desde la fecha de la firma. Luego el desmantelamiento silencioso. Eliminé a mis padres del plan de telefonía familiar un martes por la mañana. Cerré la tarjeta de crédito compartida que mi madre había tenido durante 2 años. Cancelé la cuenta de entrega de supermercado que se facturaba a mi tarjeta, las suscripciones de streaming, el anexo del seguro que había añadido para cubrir la camioneta de Rodrigo. No anuncié nada de esto. No envié un mensaje explicando lo que estaba sucediendo. Estas cosas simplemente habían estado funcionando porque yo las había configurado y mantenido. Ahora dejé de mantenerlas. Descubrirían cada una cuando intentaran usarla. 3 días antes de irme, llamé a mi gerente de operaciones, a mi jefa de cuentas de clientes y a mi coordinador de logística por separado y en privado. Les dije la verdad en términos profesionales. La empresa estaba pasando por una reestructuración de propiedad. Sus puestos estaban totalmente seguros bajo la nueva estructura. Las comunicaciones debían dirigirse exclusivamente a través de la nueva cadena de mando en adelante. A cada uno le di un bono de retención procesado a través de la cuenta de la nueva entidad. En estos 3 confiaba completamente. También sabía que 4 miembros del personal subalterno con los que Javier había pasado 2 años cultivando relaciones personales probablemente leerían el cambio y tomarían sus propias decisiones. Estaba bien. Ya lo había tenido en cuenta. La cena final fue idea mía. Le envié un mensaje de texto a Elena el jueves y le dije que quería pasar, que pensaba que era hora de hablar. Respondió en menos de 1 minuto. Cuando llegué, había cocinado de verdad, el tipo de comida que lleva la mayor parte de la tarde.
Rodrigo sirvió bebidas antes de que me sentara. Fueron cuidadosos conmigo, ambos, de la manera en que la gente es cuidadosa cuando piensan que alguien todavía está decidiendo y necesitan que la decisión vaya en una dirección particular. Hablamos de sanar, de perspectiva, de cómo las familias absorben cosas difíciles y salen del otro lado. Hice preguntas que los hicieron sentir escuchados. Comí todo lo que había en mi plato. Al final de la velada, Rodrigo puso su mano en mi hombro y dijo, «Saldremos de esto como familia». Asentí. Los abracé a ambos. Conduje a casa. Cargué 2 maletas en mi coche antes de las 4 de la madrugada. Todo lo que importaba se había preparado gradualmente durante los 4 días anteriores: documentos, discos duros, algunos artículos personales que no tenían valor monetario pero que no iba a dejar atrás. El resto de la casa lo dejé exactamente como estaba. Platos limpios, luces apagadas, nada preparado para que pareciera una partida. Conduje al aeropuerto en la oscuridad y tomé el primer vuelo con mi nombre legal. Aterricé, esperé 2 horas en la terminal y abordé el segundo vuelo con mi segundo nombre a la casa de huéspedes de un colega, arreglado a través de un canal privado que no tenía conexión con nadie en el mundo de mi familia. Nadie tenía ese contacto. Nadie sabía que ese nombre estaba en una tarjeta de embarque. Para cuando el sol había salido por completo, me había ido. Se dieron cuenta por partes, lo cual fue peor que todo de una vez. Sofía llegó a la casa a media mañana y la encontró cerrada y a oscuras. Llamó a mi número y llegó a un buzón de voz de una línea que ya había marcado para su cancelación. Javier recibió la notificación de desalojo simultáneamente con mis padres, correspondencia legal estándar, sin nota personal, solo el lenguaje formal de una venta de propiedad y un plazo de 30 días. Llamó a la oficina. Mi gerente de operaciones le dijo que su acuerdo de consultoría había sido terminado con efecto inmediato bajo la nueva estructura de propiedad. Los 4 miembros del personal subalterno que habían sido cercanos a él ya habían presentado sus renuncias esa mañana en lugar de navegar por la desconocida cadena de mando, lo que significaba 4 personas menos respondiendo a sus llamadas cuando intentó contactar a alguien internamente. El plan de telefonía murió en algún momento alrededor del mediodía. Elena intentó usar la tarjeta de crédito en un supermercado y fue rechazada. Llamó a mi número 17 veces en el transcurso de la tarde. Los mensajes de texto de Rodrigo comenzaron medidos y se volvieron frenéticos por la noche. Sofía envió un mensaje de voz a la línea cancelada que nadie escucharía jamás. Y luego comenzaron los cobradores de deudas. 2 proveedores a los que Javier había estado aplazando pagos bajo autorización falsificada ahora estaban en cobranza activa. La línea de crédito operativa a la que yo había estado dando servicio a través de pago automático quedó sin mantenimiento en el momento en que eliminé mis datos bancarios. Y las líneas de crédito no esperan. Escalan. Al final de la primera semana, las llamadas eran diarias. Al final de la segunda, eran constantes. Rodrigo y Elena, que nunca habían gestionado las obligaciones financieras vinculadas a una propiedad que técnicamente no poseían, no tenían un marco para lo que les estaba sucediendo ni para cómo detenerlo. Sé todo esto porque Camila me lo contó más tarde, pero eso viene después. Aterricé, me instalé en el alojamiento de huéspedes, preparé café y abrí mi laptop. La carpeta de evidencia estaba en el escritorio, limpia, etiquetada, organizada en 4 secciones distintas. Inversores, familia extendida, red profesional, autoridades. Abrí la última sección primero. Mi abogado ya había redactado la denuncia formal. Todo lo que tenía que hacer era autorizarlo a presentarla. La leí una vez, luego escribí 2 palabras en respuesta a su correo electrónico: adelante. La denuncia formal llegó al escritorio del detective un jueves. Mi abogado la presentó con el paquete completo de pruebas adjunto, los registros de transferencia, el rastro de la conciliación, los documentos de firma falsificados, la cronología, todo limpio, cronológico y anotado. Cuando le entregas a los investigadores un caso que ya está medio construido, se mueven más rápido. Para el viernes por la tarde, Javier había recibido una llamada de un detective pidiéndole que fuera a conversar. Para el lunes siguiente, Sofía tenía una carta del mismo departamento. No estuve allí para nada de eso. Me enteré de la llamada de segunda mano semanas después. En ese momento,
Todo lo que sabía era que la denuncia se había presentado y que el proceso ahora se movía por su propio impulso. Ese era el punto. No necesitaba verlo suceder. Solo necesitaba asegurarme de que comenzara. Las entregas a los inversores se realizaron la misma semana. Había configurado un alias de correo encriptado meses antes de todo esto, durante la expansión de la exportación, para tratar con contactos en el extranjero que preferían la comunicación segura. Lo usé ahora. Mis dos mayores inversores recibieron el mismo documento, un resumen de auditoría de 4 páginas con registros bancarios de respaldo adjuntos. Sin editorial, sin marco narrativo, solo las transferencias, los números de cuenta, las fechas y los montos. Lo suficientemente clínico como para parecer que provenía de una revisión interna en lugar de una queja personal. Un inversor lo reenvió a su abogado el mismo día hábil. El otro llamó a mi gerente de operaciones, quien confirmó que la empresa estaba en reestructuración y que una revisión interna había identificado irregularidades. Eso fue todo lo que dijo. Fue suficiente. Sus abogados iniciaron una auditoría formal en una semana. El nombre de Javier apareció en la documentación resultante. Los 4 empleados que habían renunciado en lugar de navegar por la nueva estructura de propiedad ahora estaban siendo contactados para entrevistas sobre los procesos internos durante su gestión. Cada conversación añadía textura a una imagen que ya estaba bastante completa. La entrega a la familia extendida fue más personal y precisa. Envié los documentos de firma falsificados a mi tío Mateo, el hermano mayor de mi padre, el tipo de hombre cuya presencia en cualquier reunión familiar marcaba el tono de cómo se comportaban todos los demás. Era respetado de una manera a la que Rodrigo siempre se había sometido silenciosamente. También envié copias a 2 primos que habían estado en la fiesta de compromiso, que habían dado discursos, que me habían dicho que estaban felices por mí. Incluí una breve nota con cada paquete. Me han aconsejado que comparta esto antes de que cualquier procedimiento legal se haga público. No estaba pidiendo nada. No lo estaba enmarcando como un asunto familiar que requiriera su intervención. Simplemente me estaba asegurando de que las personas cuyas opiniones tenían peso en ese mundo conocieran la imagen completa antes de que los tribunales la hicieran pública de todos modos. Mateo dejó de devolver las llamadas de Rodrigo en cuestión de días. Los primos se retiraron silenciosamente del chat grupal familiar. Sin confrontaciones, sin anuncios, solo ausencia, del tipo que llega sin explicación, y por lo tanto, no se puede discutir ni gestionar. Para Elena, que había pasado décadas manteniendo cuidadosamente la posición social de la familia, ese silencio fue su propio castigo específico. La entrega a la red profesional fue la más silenciosa y la más efectiva. A través de un contacto mutuo de mi trabajo de expansión de exportación, alguien sin conexión personal con Sofía pero con un amplio alcance en los círculos de corretaje financiero y de materias primas. Me aseguré de que su nombre estuviera asociado a la frase asunto civil relacionado con falsificación de documentos en las conversaciones adecuadas. No necesité distribuir documentos. No necesité hacer llamadas. En las redes profesionales construidas sobre credenciales y confianza, la implicación se mueve más rápido que la documentación. En 2 semanas, las puertas se le estaban cerrando de maneras que no podía rastrear hasta una única fuente. Luego Javier y Sofía hicieron lo que había predicho que harían, que fue volverse el uno contra el otro. En el momento en que Javier entendió que las firmas falsificadas podían posicionarlo como cómplice en lugar de como un actor separado, comenzó a distanciarse de Sofía de inmediato y públicamente. Les dijo a contactos mutuos que ella había operado de forma independiente, que él no sabía nada de los documentos, que el lado financiero había sido enteramente su propia situación y que las 2 cosas no estaban relacionadas. Sofía se enteró de que él estaba diciendo esto en cuestión de días. Su respuesta fue contarle a alguien, una amiga en común, alguien en quien confiaba y no debería haberlo hecho, sobre los desvíos de fondos, sobre las transferencias de cuentas de proveedores. Sobre el hecho de que ella lo sabía desde hacía meses y se había mantenido en silencio porque pensaba que se irían juntos. Dijo esa última parte en voz alta a alguien, se iban a ir juntos, como si el plan hubiera sido que ambos salieran de mi vida con todo lo que yo había construido que pudieran llevarse. Escuché esto a través de Camila semanas después y me quedé pensando en ello durante mucho tiempo. ¿Camila? Me envió un mensaje de texto unas 6 semanas después de que desaparecí. Sin preámbulos, sin pedir información. Solo, no sé todo lo que pasó,
pero sé que no te lo merecías. Espero que estés bien. Me quedé mirando ese mensaje un rato. Fue lo primero que alguien de mi familia extendida me había dicho en semanas, que no fuera una acusación o una súplica. Sin agenda detrás, solo una persona diciendo algo cierto porque era cierto. Me llegó de una manera diferente a la que esperaba. Respondí con 2 palabras, estoy bien, y lo dejé así. Pero pensé en ello durante días después. Al tercer mes, la estructura de consecuencias estaba completamente establecida y funcionando sin mi participación. La auditoría de los inversores avanzaba. La investigación policial estaba activa. Javier y Sofía estaban en situaciones legales separadas que sus contradicciones mutuas estaban empeorando. El retiro social de la familia extendida se había vuelto lo suficientemente permanente como para que Rodrigo y Elena dejaran de esperar que se revirtiera. Las llamadas de los cobradores de deudas continuaban. La venta de la casa familiar se había cerrado. Habían encontrado un lugar más pequeño para alquilar, que la pensión de Rodrigo apenas podía cubrir. Yo estaba trabajando, viajando ocasionalmente, reconstruyendo la estructura de la empresa en algo más limpio y eficiente de lo que había sido antes. Cada semana se sentía más como mi propia vida y menos como las secuelas de las decisiones de otros. Luego, 4 meses después de irme, inicié sesión en una antigua cuenta de correo electrónico. Una dirección de la época de la universidad, apenas usada, mantenida viva principalmente por inercia. Inicié sesión para recuperar un documento que había guardado allí hace años y en el que no había pensado desde entonces. Había 14 mensajes sin leer. 13 de ellos eran notificaciones automáticas y boletines informativos. El 14º era de Elena. Asunto, sé que no leerás esto. Casi cierro la pestaña. Mi mano de hecho se movió hacia el teclado para hacerlo. Luego me detuve y lo abrí. Escribió durante mucho tiempo. Leí cada palabra, y al final, después de todo lo que dijo, después del reconocimiento y la vergüenza y la honestidad específica que no había esperado de ella, había 4 palabras. Me senté con ellas durante 20 minutos. Luego tomé la última decisión que quedaba por tomar en toda esta historia. El correo electrónico era largo. Elena nunca había sido una persona que escribiera extensamente. Sus textos eran breves, su comunicación funcional. Esto era diferente. Claramente lo había escrito en varias sesiones, tal vez durante varios días, porque el tono cambiaba ligeramente en algunos lugares, de la manera en que lo hace la escritura cuando la persona vuelve a ella después de dormir y la ve de manera diferente por la mañana. No justificó nada. Eso fue lo primero que noté. No había una arquitectura de excusas debajo de las palabras, ni un posicionamiento cuidadoso de la culpa hacia Javier o Sofía para suavizar su propio papel en ello. Dijo que sabía lo del dinero. No la cantidad total, no cada transferencia, pero sabía que Javier estaba tomando dinero del negocio. Y había calculado, su palabra, calculado, que decir algo costaría más que quedarse callada. Dijo que se decía a sí misma que era algo pequeño, que él se detendría, que yo nunca me daría cuenta, o que si lo hacía, se resolvería sin que ella tuviera que ser la que lo dijera en voz alta. Citó su propio correo electrónico, ten cuidado. Tarde o temprano se dará cuenta. Dijo que había leído esa línea de nuevo recientemente y no había podido explicarse cómo la había escrito. No detente, no esto está mal. Solo ten cuidado. Como si la única preocupación real fuera el riesgo de ser descubierto en lugar del hecho de lo que se estaba haciendo. Dijo que sabía que Sofía y Javier habían estado pasando tiempo juntos y se había dicho a sí misma que no era nada. Que no había querido ver lo que estaba viendo porque verlo le exigiría actuar, y actuar significaría perturbar la única versión de las cosas que funcionaba, que era la versión en la que yo seguía construyendo y ellos seguían beneficiándose y nadie examinaba la estructura demasiado de cerca. Escribió: te hicimos responsable de todo y luego esperamos que también absorbieras el costo de nuestros fracasos. Eso no era familia. Era dependencia disfrazada de amor. Lo entendí la mañana que recibimos la notificación de desalojo. Simplemente no supe cómo decirlo hasta ahora. Y luego al final, después de todo eso, por favor, vuelve a casa. Me senté con esas 4 palabras durante 20 minutos. No porque estuviera decidiendo si ir.
Sabía antes de terminar de leer el correo electrónico que no iba a volver, no a esa casa, no a esa dinámica, no a la versión de mí mismo que había mantenido todo el acuerdo en funcionamiento porque era más fácil que preguntar qué estaba obteniendo realmente a cambio. Me senté con las palabras porque merecían eso. Porque mi madre había escrito algo verdadero y difícil, y no iba a descartarlo sin sentir realmente el peso de ello. Tenía razón en la mayor parte de lo que escribió. Esa era la respuesta honesta. La frase dependencia disfrazada de amor era precisa de una manera que requirió cierto coraje para poner en palabras. Creí que lo decía en serio. Creí que estaba avergonzada. Creo que en algún lugar del colapso específico de la vida que habían construido alrededor de mi ausencia, algo se le había aclarado que la comodidad había mantenido borroso durante años. Nada de eso cambiaba lo que significaría volver. Cerré el correo electrónico, lo moví a la papelera y vacié la carpeta. Sin respuesta. No porque quisiera que sufriera el silencio, sino porque no me quedaba nada que decir que los últimos 4 meses no hubieran dicho ya más claramente de lo que podría hacerlo por escrito. Una respuesta reabriría una negociación que ya había concluido. Sugeriría que todavía había una versión de esto donde el resultado era diferente. No la había. Y decírselo directamente habría sido su propia forma de crueldad, más personal, más quirúrgica que el silencio. El silencio al menos dejaba la forma de las cosas ambigua. Esa era la última amabilidad que tenía disponible, así que ahí lo dejé. Javier aceptó un acuerdo en un procedimiento abreviado por los cargos de fraude 8 meses después de que se abriera la investigación. La evidencia era lo suficientemente clara como para que su abogado desaconsejara ir a juicio. Recibió una sentencia suspendida, el pago obligatorio a través de una sentencia civil y 2 años de libertad condicional. La demanda de los inversores se desarrolló en paralelo y se resolvió por separado. Lo poco que tenía se destinó a ello. Su nombre en cada contexto profesional que yo había tocado estaba acabado. Lo último que supe a través de Camila es que se había mudado a otro estado y trabajaba en una bodega. Sin emprendimientos, sin consultoría, sin acceso a las cuentas de nadie más. La situación de Sofía se resolvió mediante una combinación de un acuerdo penal y una sentencia de responsabilidad civil. Cooperó plenamente con la auditoría de los inversores a cambio de una reducción de cargos, lo que significó que entregó todo lo que sabía sobre las transferencias de Javier además de responder por las falsificaciones. La restitución aniquiló sus ahorros. El mundo del corretaje de materias primas se le había cerrado antes de que se finalizaran los resultados legales. Las redes profesionales se mueven más rápido que los tribunales. Estaba reconstruyendo su vida en otro lugar, en una industria diferente, bajo el peso de un reinicio financiero y de reputación que tardaría años en superar. Rodrigo y Elena vivían en un apartamento de alquiler de 2 recámaras que la pensión de Rodrigo cubría con lo justo. El mundo social por el que se habían movido con facilidad durante décadas se había contraído de la manera silenciosa y permanente que sucede cuando la gente se retira sin anunciarlo. Mateo no se había puesto en contacto desde que recibió los documentos. Los primos eran educados a distancia cuando los eventos familiares requerían proximidad y estaban ausentes de otra manera. Elena había dejado de ser invitada a cosas que solía organizar. Nada de eso fue algo que yo hubiera orquestado directamente. Fue solo el resultado natural de que una verdad se hiciera conocida en una comunidad donde la reputación siempre había sido la moneda de cambio. Se tenían el uno al otro, y tenían un entendimiento específico y privado de exactamente qué decisiones los habían llevado a una vida más pequeña y tranquila que a la que se habían acostumbrado. Ese entendimiento iba a estar con ellos durante mucho tiempo. Ahora estoy en Mérida. Un apartamento alquilado a 2 cuadras del malecón. El lugar más agradable en el que he vivido. No porque sea grande o caro, sino porque cada decisión que se toma dentro de él es mía. Nadie más tiene llave. Nadie pasa sin ser invitado. Nadie llama desde la sala de estar mientras intento pensar. El negocio funciona bien bajo la nueva estructura. El director de operaciones que contraté ha resultado ser mejor en la gestión diaria de lo que yo era, lo que me liberó para centrarme en las relaciones con los clientes y la estrategia de expansión que había estado descuidando durante años mientras estaba ocupado siendo la infraestructura financiera de todos. Tengo 31 años. Trabajo. Viajo cuando el trabajo lo requiere.
No tengo prisa por reconstruir nada personal, no porque esté dañado o cerrado, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no estoy operando desde un déficit. No estoy dando más de lo que tengo. No estoy manteniendo una versión de las cosas que requiere que aparte la vista de lo que realmente estoy viendo. Camila me envía mensajes de texto de vez en cuando. Nada pesado, solo el ir y venir normal de dos personas que han establecido que están del mismo lado de algo. Eso es suficiente. Pensé, cuando estaba sentado en esa mesa de la cocina a las 3 de la mañana trazando el mapa financiero, que lo que estaba construyendo era venganza. Algún acto final y satisfactorio de destrucción que se sentiría como justicia cuando aterrizara. Lo que realmente se sintió fue como una eliminación. Me quité de debajo de una estructura que había estado sosteniendo durante años. Y la estructura se derrumbó, no porque la demoliera, sino porque nunca había sido capaz de sostenerse por sí misma. El colapso no fue algo que les hice. Fue simplemente lo que siempre fue verdad, finalmente permitido ser visible. Sofía una vez me dijo que mi silencio la asustaba más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El correo electrónico de mi madre fue la última prueba de eso. Lo borré, cerré la laptop, preparé café, me paré junto a la ventana mientras se hacía y observé la calle haciendo sus cosas ordinarias de un martes por la mañana. Una mujer paseando a un perro, un camión haciendo una entrega, palomas en un cable sin hacer nada en particular. Completamente ordinario. Ese era exactamente el punto. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si de verdad te gustan nuestros vídeos, por favor no olvides darle al me gusta, compartir y suscribirte. Que tengas un excelente día.